Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el programa de Alajuela Informa Entrevista. El día de hoy tenemos un tema verdaderamente interesante y nos venimos para la Cruz Roja Costarricense, acá a la sede en Alajuela Centro, porque queremos hablar acerca de la situación tan crítica que estamos teniendo todos los costarricenses, pero la Cruz Roja ha sido la que ha estado en esta lucha de forma primordial y por eso es que tenemos la entrevista más bien con don Luis Diego Delgado. Él es el presidente de la Cruz Roja Costarricense de acá de Alajuela y nos va a hablar un poco sobre, bueno, la situación y la crisis que se está viviendo en el Cantón Central. Alejandro, buenas noches. Un gusto, Igor, saludo para usted, para los que están en sintonía y también a don Luis Diego, que nos abre su puerta, nos abre su casa. Habíamos conversado con un amigo funcionario de la Cruz Roja y nos decía, bueno, esto es agobiante, esto es grande, esto es amplio. Pasamos de tener 4 casos diarios a tener 20, a saber todo lo que es ese tratamiento, porque no es solo el traslado a un centro médico, es la forma en que se visten, la forma en que los funcionarios de Cruz Roja acá en Alajuela pues atienden el caso y tienen también que limpiar su unidad y tienen que seguir trabajando, hacer cambio de turno. Todo eso es lo que queremos llevarlos a ustedes para que también comprendan y hagamos la posibilidad de que Alajuela pues salga de esta situación. El agradecimiento, don Luis, también por tenernos en su casa. Bienvenido. Bienvenidos a ustedes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Un placer para nosotros tenerlos aquí dentro de la Casa de Cruz Roja, que es la casa de la comunidad también. La Cruz Roja es parte de la comunidad y todos los que la formamos parte somos miembros de esta comunidad. Y muy agradecidos con su visita y poder conversar un poco sobre este tema que por supuesto es tema crítico para nuestro país y el mundo, y la Cruz Roja en Costa Rica es un actor importante en la atención de la emergencia. Don Diego, empecemos hablando sobre lo que es la labor que ha estado realizando la Cruz Roja Costarricense desde el inicio de esta emergencia. Ustedes son la primera línea de ataque a esta enfermedad y son las primeras personas que llegan cuando hay algún caso sospechoso. ¿Cuál es la logística que maneja la Cruz Roja Costarricense cuando se dan este tipo de casos? Claro, ha sido todo un aprendizaje y efectivamente hemos sido prácticamente punta de lanza desde el principio de la pandemia como tal, en marzo del 2020, porque la Cruz Roja Costarricense, por medio del Comité de Alajuela, atiende 24/7 la operación en sistemas de emergencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Entonces quiere decir que cuando la pandemia ingresa a nuestro país por los viajeros, el primer punto de encuentro a nivel institucional prácticamente podríamos decir que somos nosotros, y es donde empezamos a lidiar con la pandemia en un momento en que teníamos poca información, apenas habían estudios en el mundo, había revuelo y había muchas conjeturas, pero realmente no se sabía a ciencia cierta el alcance de la enfermedad, inclusive hasta el día de hoy, pero en ese momento había mucho menos información. Tuvimos que prepararnos a nivel de equipos de protección, a nivel de revisar procedimientos. Teníamos años desde el H1N1, que fue uno de nuestros ejercicios anteriormente, en el tema de equipos de protección, mascarillas, lentes y otros procedimientos que son estándar en la atención de emergencias a nivel mundial, pero normalmente en otras situaciones, ataques terroristas, enfermedades fuera en ámbitos de otros países y otros continentes. Entonces sí, tuvimos que revisar la literatura, empezar a ver cómo convertíamos algo que eran situaciones especiales en un día a día, en el tema de la atención como tal. Y bueno, sí nos tocó prepararnos rápidamente antes de que el resto del país empezara a ser golpeado con la pandemia. Tuvimos que preparar a nuestros voluntarios a lo ancho y largo del país para manejarlo. ¿Qué es lo que hacemos en el día a día? Por supuesto hay un protocolo de atención en cada una de nuestras bases de todo el país, y aquí en Alajuela no es la excepción. Alajuela lamentablemente es una de las provincias con más afectación, es uno de los cantones con más número de pacientes infectados, y bueno, eso ha hecho que también, por supuesto, tengamos que estar constantemente revisando el procedimiento y vigilando a nuestro personal y sobre todo tratando de cuidar que esa vulnerabilidad que podría pasar por alguna situación afecte el servicio que tenemos, que de por sí siempre los recursos son limitados. La Cruz Roja es una institución que gracias a la comunidad, una parte gracias a nuestro gobierno que financia una parte de la operación, pero no toda. Entonces la comunidad es un gran ayudante en eso. ¿Pero qué significa? Que la carga en el costo de la atención de la emergencia pues se ha disparado, por supuesto, y
los incidentes, la mayoría se han mantenido, no todos. Ha habido también curvas de incidentes donde han disminuido cuando la gente está más en su casa, más en el tema de aislamiento. Hay menos incidentes de otro tipo, pero siempre siguen habiéndolos. Entonces, nuestra gente pasa por un protocolo en el equipo de protección total, mascarillas, anteojos, batas o trajes completos, cubre zapatos, cubre unos trapitos especiales que cubren unos gorros para el pelo, guantes, que por ejemplo para cada caso usamos 3 pares de guantes. Para cada caso. Para cada caso, porque de pronto alguien piensa, mire, se ponen guantes una vez, pero hay procedimientos. El primer par de guantes es para abordar al paciente. Después viene el procedimiento cuando me empiezo a quitar el traje y todo lo demás, tengo que dejarme un par de guantes estéril para el puro final, cuando yo termino de atender al paciente y quitarme el traje de protección, que esos guantes no estén contaminados. Entonces hay todo un procedimiento, por supuesto, que desde el principio la Cruz Roja giró la instrucción a todas sus bases de operación, a todos sus comités auxiliares, voluntarios y permanentes, de cómo es el proceso. Pero bueno. Perdón, esos 3 guantes o esos 3 pares puestos encima los 3 sí. O de una vez los 3. Vamos a ver, es que es un par de guantes sobre la mano, después uno sobre el traje, después otro por encima. Entonces ese que va de tercero es con el que vamos a hacer toda la operación de atención. Conforme empezamos a retirar el equipo para no contaminarnos nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros contaminamos o infectamos un conductor, un paramédico, un socorrista, ya tenemos un personero menos en la calle que pueda dar asistencia. Entonces, si en una base como Alajuela, que tenemos 4 conductores de día y 4 de noche, usualmente, puede variar a 3 personas dependiendo de los horarios. Tenemos un vehículo 24/7 cubriendo COVID, específicamente pacientes no críticos. Por supuesto, el resto de las ambulancias pueden atender casos críticos de COVID, donde ya hay un compromiso más severo del estado o la condición del paciente. Pero si todos los vehículos los tuviéramos con una persona totalmente protegida atendiendo COVID, ¿cómo hacemos para atender las demás situaciones donde usted no está infectado? Entonces ahí requiere una logística y un cuidado y una distribución de los recursos cuidadosa, porque si no, o estamos solo atendiendo COVID, ¿y qué pasa con el del infarto? ¿Qué pasa con la persona que sufrió el ataque al corazón, la persona que sufrió un sangrado por un accidente, el atropello y todas esas cosas que se dan siempre? Tenemos que mantener los equipos distribuidos y alerta. A través de los años, los servicios han aumentado a nivel país, por supuesto. O sea, Alajuela es un comité que normalmente atiende más o menos unos 1.500, 1.750 incidentes por mes. O sea, 1.500, 1.750 salidas de ambulancia al mes, siendo uno de los comités del país que más atención prehospitalaria hace, por cantidad de incidentes. Eso quiere decir que cuando se suma el COVID como a nivel mundial, ¿verdad?, como una enfermedad nueva que requiere un nivel de atención tan alto como en este punto que estamos en este momento, secuestra una gran parte de nuestros recursos para la atención. Y ese protocolo de que yo tengo que alistarme como conductor, como paramédico, como socorrista, prepararme para ir a atender a esa persona que llama al sistema de emergencias 911, reporta su situación de la central de comunicaciones del 911, pasan la información a la Cruz Roja Costarricense, nos despachan en la ciudad de Alajuela, porque es un caso de Alajuela, de alguna de nuestras localidades. El socorrista se equipa porque es un caso confirmado y se va listo desde que sale de la ambulancia. Cuando llega al lugar, atiende al paciente, lo valora, analiza si el paciente requiere hospitalización. El paciente es trasladado al centro médico y el centro médico tiene que hacer una espera que ha variado. En algún momento esperamos mucho tiempo. Ahora, en estos días, es sumamente efectivo el tiempo de transferencia del paciente. Ha mejorado muchísimo, pero podemos hablar de que en 20 minutos, media hora, a usted le están recibiendo ese paciente. Porque el hospital tiene toda su propia dinámica de atención, ¿verdad? Está saturado, tiene que definir si el paciente es COVID o es un paciente con otra situación que venía con COVID. Porque ahora les puedo contar un poco sobre las llamadas que hace la gente y cómo no siempre hay información certera exactamente del caso. Uno entiende, la gente en sus casas tiene una emergencia y dentro del estrés y la tensión y la ansiedad de atender un incidente crítico en su casa, pues no necesariamente recuerda los pasos a seguir, pero sí le pedimos a la población que sea cuidadosa a la hora de activar los sistemas de emergencia. No es lo mismo que a la Cruz Roja Costarricense le pidan una asistencia a un paciente por un infarto, donde no hay ningún probable, ¿verdad? No podemos tener certeza en nuestras casas de que nadie esté contagiado, pero hay una probabilidad muy alta de que
de que lo haya o que no lo haya. Entonces, si hay mucha probabilidad de que no hay nadie contagiado, nuestro personal va para un tipo de emergencia. Si llegamos a esa emergencia y además de esa situación, ese paciente con un dolor precordial, con un posible infarto, hay un elemento COVID de riesgo, nuestro socorrista, nuestro paramédico ya no puede abordarlo inmediatamente, tiene que equiparse, prepararse, aunque dure muy poco, unos minutos, para poder atender esa emergencia. Entonces, todas estas situaciones lo que hacen es ir sumando minutos, ¿sí? Minutos a que lleguemos a cada una de las casas de los costarricenses. Lógicamente hay muchos costarricenses que tienen la razón desde el punto de vista que la Cruz Roja es lenta en llegar, pero tal vez lo que no conocemos todos los costarricenses es que no tenemos recursos infinitos, sino que hay 4 conductores en la ciudad de Alajuela, una unidad paramédica, 3 unidades básicas. De esas 3 unidades básicas, una es para el COVID específicamente. ¿Siempre podemos sacar otra para el COVID? Claro que sí, pero no podemos usarlas todas para el COVID por lo que ya les mencioné, ¿verdad? Porque si no todas las contaminamos y eso requiere un tiempo de descontaminación, un tiempo de preparación para que el carro quede habilitado después de cada caso. Entonces, ¿qué les decía? Llega la ambulancia al hospital, dura 20 o 30 minutos entregando a ese paciente. Si no tiene más casos confirmados COVID, se viene para la base. Hay un procedimiento para desechar el equipo. El equipo se desecha y esperamos al siguiente servicio. O cuando se entrega el paciente en el hospital, hay más casos confirmados en espera, confirmados. Entonces yo puedo utilizar una ambulancia para trasladar 1, 2 o 3 casos confirmados. Pero si usted me llama después de que yo trasladé un caso confirmado y yo voy a su casa y usted no es un caso sospechoso, o sea, no hay una confirmación, yo tengo que cambiar el equipo, limpiar la unidad, porque no voy a poner al paciente en riesgo en su casa al no estar confirmado de que tiene COVID. Entonces yo no me puedo ir con mi mismo equipo con el que atendí un paciente ya contagiado y confirmado a un sospechoso que todavía no hay evidencia ni exámenes que lo digan. Entonces todo eso va sumando tiempo. Entonces atender un solo paciente COVID nos puede tardar media hora, 45 minutos, 1 hora, dependiendo de dónde esté la localidad. Y si atendemos, como lo tenemos en este mes llevamos al día de ayer como 118 casos, atendidos por la Cruz Roja de Alajuela, en el mes. El mes anterior teníamos 175 casos atendidos, pero llevamos 118 en el mes de mayo. Eso quiere decir que hemos tenido que utilizar probablemente la mayoría de las veces un traje completo, que anda entre los 19.000 y los 25.000 colones el traje completo, dependiendo si yo me pongo una bata o me pongo un traje completo de protección. Eso va a variar, pero varía entre los 19.000 y 22.000 colones. Cada servicio en promedio, a no ser que yo como paramédico, como unidad de respuesta, atienda 2 o 3 pacientes juntos, que no es tan usual, va a depender de ese contagio que sea sospechoso, va a haber ese gasto en cada uno de nuestros personeros. Entonces sí se está sumando tiempo a nuestra respuesta en carretera, a nuestra respuesta a las emergencias comunes, a nuestra respuesta inclusive a los pacientes COVID. Si hay una suma en el tiempo, que uno entiende el costarricense, por supuesto, cada uno de nosotros espera que una ambulancia llegue lo más pronto posible, pero hay una limitación real, desde que se despacha para preparar el equipo y el personal, hasta inclusive cuando se entrega en el centro médico, que hay que hacer una espera prudente para que el centro médico lo reciba. Don Diego, hablando del tema de un caso sospechoso a un caso confirmado, es un tema bastante complicado porque muchas veces la gente no sabe cómo diferenciar este tema y tal vez uno asume que una persona tuvo un ahogo, entonces ya lo da por un hecho de que es que mi familiar tiene COVID. Claro, pasa muchísimo. Entonces, ¿cómo manejarlo y tal vez cómo explicarle a la gente cómo se maneja eso a nivel de expresar esta emergencia? ¿Cómo diferenciarlo? Vea, entendemos muy bien esa ansiedad de la gente y no poder tener una certeza de si realmente qué nivel de contagio tengo, si estoy pasando por una gripe, si realmente estoy pasando por un tema de sinusitis o una reacción alérgica o realmente estoy en una condición manifiesta de los patrones de síntomas y signos del COVID. Nosotros lo que le pedimos a la gente es que al menos declare lo que realmente está pasando, y no es que tienen que tener un médico en su casa o un laboratorio para confirmarnos eso, pero sí nos pueden decir, si nosotros somos hermanos y vivimos en nuestra casa con nuestros padres y uno de ustedes tiene COVID ya confirmado, con orden sanitario. Claro, con orden sanitario es muy probable no, todo nuestro núcleo familiar es parte de un
una prevista de que todos seamos positivos en función de que nuestra burbuja y nuestro núcleo familiar convive. ¿Okay? Entonces, la gente a veces nos llama, las personas nos llaman para pedir una ambulancia, venimos a atender a una persona en específico, digamos a Diego en este caso, pero Diego, a la hora que hacen la llamada, no declaran que Alejandro o Igor tuvieron COVID o están con COVID o tienen un periodo de cuarentena en su casa por ser positivos. Entonces, cuando nuestra gente llega, siempre tienen el cuidado de preguntar y evaluar las condiciones para ver si tienen que prepararse en el momento, ponerse todo ese equipo. Pero es diferente a ir nosotros ya preparados y reducir el tiempo de respuesta porque ya vamos listos para el tipo de emergencia. Entonces, lo que la gente tiene que tratar de decir es, vea, en nuestra casa no ha habido pacientes positivos, en nuestra casa no ha habido confirmación del COVID, tengo un paciente con estos síntomas y en la llamada que hace el 911 le van a ayudar muchísimo o lo van a direccionar con las preguntas que le van a hacer para ver si podemos sospechar que ese paciente tiene COVID o no tiene COVID. Al final, por supuesto, es un tema que vamos a tener que confirmar en un laboratorio, en el centro médico, pero si usted se siente mal, realmente está con una baja saturación de oxígeno, ya la gente, bueno, cada vez las personas de la comunidad compran oxímetros, que es el aparatito que te mide la concentración de oxígeno en tejidos a nivel distal, digamos, en las puntas de los dedos, ¿verdad? Que lo que mide es realmente qué nivel de concentración de oxígeno tengo yo a nivel de ese tejido, va de 0 al 100%, y en un ser humano con todas las condiciones, sin enfermedades o patologías o enfermedades de fondo, la va a tener en 94 para arriba, 94, 95, 98%. Pero si usted se pone el oxímetro y su medición da 80, da 88, da 85, da 90, hay algún problema de fondo de tipo respiratorio. Hay otras enfermedades que causan eso, como las enfermedades pulmonares de origen crónico, lo que llaman el EPOC, inclusive pacientes con diferentes patologías a nivel pulmonar que también da eso, pero ya son pacientes que generalmente son conocidos. Pero entonces si yo realmente siento que me ahogo, dolor de cabeza severo, hay inclusive gente con diarrea, con vómitos exacerbados, cansancio, fatiga, realmente la persona se siente muy mal, que no es solamente esa ansiedad de que, mire, me siento como enfermo, no, realmente me cuesta respirar, realmente estoy mal. Entonces, no necesariamente todos los pacientes que crean que tienen COVID deben ir al centro médico, por razones lógicas de que nuestros centros médicos están hipersaturados, y no es realmente simplemente una condición que se habla, sino realmente nosotros lo vivimos cuando llevamos los pacientes al centro médico. Pero entonces, realmente la persona tiene que hacer conciencia si realmente requiere el servicio de emergencia. Nosotros podemos mandar la ambulancia con mucho gusto, claro que sí, pero si no amerita el caso, estamos privando para una emergencia de alguien que realmente lo necesita. Y sobre todo, hemos visto que por supuesto la ansiedad ante la enfermedad, que es lógica porque no estamos acostumbrados a una situación de esta magnitud, genera que muchos de los llamados no sean ni confirmados ni necesarios. A veces la gente nos llama y nos dice, vea, es que me siento mal, pero bueno, ¿qué es mal? Vea, es que tengo como carraspera en la garganta. Bueno, eso no es suficiente para uno decir es un paciente con COVID o requiere hospitalización. Muchas veces la única manera de saber que uno tiene COVID es básicamente la prueba, porque uno sospecha. Estuve con un amigo y estuve con una pareja que son mis amigos. Uno de ellos en estos días dio positivo y usted dice, mira, yo estuve con ellos tomándome un café, conversando, etcétera, porque tal vez son un grupo pequeño que se reunían de alguna manera, y entonces usted sospecha que pudo haberse contagiado y va y se hace el chequeo, se hace el muestreo. Entonces puede salir positivo y puede seguir usted en su casa mientras no tenga síntomas graves que requieran hospitalización. Entonces ahí es muy importante separar entre esos pacientes que requieren hospitalización y pacientes que pueden sobrellevar la pandemia o la afectación en su casa, bajo un control de la clínica Levice o el centro médico, y en esta posición que llamamos nosotros cuarentena, ¿verdad? Que no requerimos hospitalización. Don Luis Diego, para eso estamos acá, en directo desde la Cruz Roja, en la sede del Comité de Alajuela, aquí en Alajuela Centro, en este espacio de Alajuela Informa, que todos los días, todas las semanas, los lunes, hoy una ocasión especial, por el tema también de toda esta salubridad y demás que estamos colaborando. Hoy hicimos el espacio, claro, acá martes. Y nos gusta que precisamente la comunidad nos consulte. Yadi Rodríguez dice, ¿en qué nivel
de oxigenación, ya una persona tiene que llamar a una ambulancia. ¿A partir de qué parámetros? Usted lo mencionaba ahora. Y también Manuel Estrada, al cual saludamos, nos indica la consulta. ¿Ha aumentado el servicio de ambulancias, la necesidad de más servicios? Bueno, con la primera pregunta del nivel de oximetría es, para nosotros el parámetro estándar es de un 94%, no menos de un 94% de la marca del oxímetro cuando nos hacemos la prueba. Hay cosas que pueden variar ese valor. Obviamente el oxímetro es un aparato que mide a través de la piel la concentración de oxígeno en sangre. Entonces, si mi piel está muy fría, si yo me tomo la temperatura estando con mis manos muy frías, me puede dar una falsa lectura. Si tengo las manos con grasa. ¿Si viene agitado? No importa si usted está agitado o está descansando, el nivel debe mantenerse. Pero sí hay algunas variantes que le pueden dar un falso valor. Pero en general, en condiciones normales dentro de su casa, con sus manos limpias, usted se pone el oxímetro y debería dar un dato por encima de 94%. ¿Okay? Hay gente que lo tiene, como les digo, 98, 96, etcétera. Un valor de 92, si bien es cierto, no es grave, no es usual. Podría ser que la persona tenga algún problema de fondo, digamos respiratorio no grave, pero debería estar por encima de 94. Pero ya es un indicio, ¿no? Pero ya es un indicio. Pero ¿cuándo debe ser más preocupante? Cuando su oximetría está por debajo del 90%. Y cuando usted la mide por periodos de cada 5 minutos, cada 10 minutos, como para chequear lo mido en una de mis manos, después en la otra mano, me dio 88 aquí, me dio 85 de este lado, menos de 90, usualmente en emergencias, sin hablar de pandemia, cuando nosotros atendemos emergencias en la calle y nuestros pacientes tienen oximetrías por debajo del 90%, y son víctimas de accidente, víctimas de agresión por arma de fuego, arma blanca, ese tipo de incidentes, donde el paciente no tiene una enfermedad pulmonar de fondo, esos pacientes nosotros ya empezamos a pensar como paramédicos en el manejo avanzado de la vía aérea, que eso significa desde intubación hasta poner diferentes elementos a nivel de la vía aérea me refiero a la boca o la nariz, eso es la vía aérea, ¿verdad? Y cuando uno dice manejo avanzado es que ese paciente pasa por un proceso de sedación, donde lo inducimos, lo dormimos y se maneja la vía aérea y nosotros ya controlamos la ventilación. Lo que hemos visto para esta segunda fase de la pandemia, ya voy con la segunda respuesta en cuanto a los servicios, entonces, bueno, menos del 90% ya puede ser preocupante, pero sí les recomiendo que hagan varias mediciones, ¿okay? Que estén seguros que no hay una enfermedad, una patología conocida de fondo, a nivel pulmonar, que tenga esa afectación, pero si es un adulto sano, un joven, una persona conocida sana que llamamos, que no sabemos que tiene ningún diagnóstico de enfermedad y su oximetría está por debajo del 90%, deberían de hacer una llamada telefónica al servicio de emergencias para ver en qué les podemos ayudar. Y aparte de eso, si lo relacionamos a eventos COVID, a un familiar, a alguien contagiado en el trabajo, etcétera, debemos ponerle atención, por supuesto. En cuanto a los servicios han aumentado muchísimo, y lo que les iba a decir es que en relación con respecto al aumento de los servicios, sí hemos visto de manera diferente que en esta segunda oleada, digamos que en esta parte que vivimos en este momento de la pandemia, muchos de los pacientes que jalamos no tienen temperatura alta, no tienen otros signos graves, pero están muy comprometidos a nivel respiratorio, están con oximetrías bajas. Eso no lo veíamos tanto en el 2020, cuando trasladamos los pacientes por primera vez. Veíamos otros signos más exacerbados, dolor de cabeza fuertísimo, temperatura muy alta, y ahora no, ahora jalamos muchos pacientes o trasladamos muchos pacientes en la ambulancia que van con una temperatura de 36.5, 36.4, 36.1 grados, pero con una oximetría de 88, de 85, de 86, 84. Entonces, ¿por qué insisten tanto las autoridades en que nos mantengamos en la casa y cuidemos esa posibilidad de contagio? Porque los hospitales, por sobre todo en este momento, sentimos que hay una mayor demanda de los centros médicos por temas de problemas ventilatorios, problemas de oxigenación, y por eso ha habido una demanda mayor de las unidades de cuidado intensivo, porque hay más compromiso a nivel pulmonar o a nivel respiratorio en estos pacientes que estamos atendiendo recientemente por la misma pandemia.
con base en las diferentes cepas que han ido saliendo y las variantes en la afectación que van generando en el ser humano conforme van apareciendo en nuestro país. Una excelente exposición que tenemos esta noche con don Luis Diego Delgado, presidente de la Cruz Roja costarricense acá en Alajuela, y vamos a agradecer también a nuestro patrocinador, el de Carnes, con menú ejecutivo por solo 5.900 colones, un lugar donde se puede hacer una reunión de negocios, donde se puede comer con todas las medidas sanitarias. Estamos ubicados 50 al este y 100 metros al norte de la Bomba La Tropicana, aquí en Alajuela. Hay cócteles, además puede marcar el 7062-0967, el restaurante El de Carnes, con parrillada también para 2 personas, con chorizo, pollo, lomito, costilla de cerdo y vegetales, o incluso una especialidad de lomito con camarones. Es el restaurante El de Carnes, y además, si usted desea una ropa de calidad, le recomendamos Arcaica, para niño, para mujer, para caballero, estampado, sublimado. Hay también al por mayor. Usted desea pues vender, usted necesita vender ropa en estos momentos, es una alternativa para usted también, para que pueda montar su negocio. Pues marque el 6441-8218, 6441-8218, hable con César, es un gran amigo, César Sancho, de la marca de ropa Arcaica, para que usted también no solo pueda tener la mejor calidad, sino también que pueda distribuir y montar su negocio. Un saludo para Carlos Mesén, que está en nuestra sintonía, para Katia Guerrero. Katia dice, gracias por decirnos los síntomas, a veces no sabemos, que estamos tan nerviosos que ya no sabemos si tenemos COVID o no, y creo, Igor, que lo que acaba de decir don Luis también es muy importante, porque muchas veces, quiero decirlo, nos gana el orgullo, claro, nos gana el machismo. Yo no voy a ir porque yo no estoy enfermo, yo no estoy sudando, yo no estoy con calentura, yo no me siento mal. Escuchaba el testimonio de el colega Cristian Sandoval, de Teletica, y decía que a él lo trasladaron, si mal no recuerdo, con 62 que le marcaba el oxímetro. Algo que inconcebible, cuando se está diciendo que tiene que ser superior a 90. Correcto. Y que incluso le decían los doctores que era una situación que casi que si no hubiera ingresado, hubiera perdido la vida. Entonces, es eso, es saber que por más que tal vez no estemos con vómito, con diarrea, con una situación complicada que físicamente se nos denote, pues sencillamente con la falta de oxígeno, eso es algo vital, es vida o muerte. Así es, así es. Lo otro, digamos que nosotros lamentamos, la Cruz Roja, aparte de dar un servicio prehospitalario, pues hacemos muchos servicios a nivel país, ¿verdad? A nivel social, de impacto social, desde temas de agua, temas de enfermedades infectocontagiosas y un montón de áreas en las que nos involucramos, pero una de las que por supuesto estamos teniendo mayor impacto es en la atención prehospitalaria. Y dentro de las cosas que se van viendo, que no lo decimos nosotros, sino lo dice claramente la estadística del Ministerio de Salud, es que el rango promedio de los pacientes afectados en este momento anda entre los 37.6 años de edad. En algún momento pensamos que era un factor de riesgo para gente adulta mayor o muy mayor, con factores de riesgo que ya tenían con anticipación, que por supuesto eso sigue siendo válido, pero la edad, el promedio de edad a la que más se acerca la amenaza, va bajando constantemente, a llegar a un punto que tenemos 37.7 o 37, 38 años de edad en promedio los pacientes afectados. Ya no es un tema donde uno dice, mire, es que estoy joven, a mí no me va a pasar, estoy sano. Todos esos casos, como el que usted mencionaba, Alejandro, gente joven, gente deportista, gente sin enfermedades de fondo. Perdón, médicos. Claro, médicos por supuesto. Con toda la autoridad y con todo el conocimiento y con todos los cuidados, y han sido víctimas. Sí, entonces es ese decir de uno entiende que muchas personas no se sientan vulnerables y nosotros respetamos la opinión de todos. Yo sí quiero decirle a la población que en la medicina hablamos de consenso. Cuando la gente dice, pero ¿será cierto o no será cierto esto? Yo sí les puedo decir que por consenso, la mayoría de médicos a nivel mundial están todos de acuerdo, no solo a nivel país, de que realmente esto es una enfermedad que existe y uno no debería estar aclarando en estos momentos eso, pero el consenso médico es que es una enfermedad crítica, existe y puede afectar a cualquier persona. Lo más sencillo es no exponerse. Sabemos que la gente tiene que seguir trabajando, hay gente que tiene que saliendo de sus casas, pero por supuesto nuestra invitación cortés y respetuosa es que eviten hacerlo si no es estrictamente necesario. Don Luis Diego, y hablando de este tema que usted está comentando,
Yo le quería hacer la consulta referente a las atenciones que ustedes brindan de otro tipo de emergencias, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Muchas veces la gente hace la consulta y dice, ¿por qué aplican la restricción vehicular a partir de las 9 de la noche? Esto, aparte de que baja la cantidad de personas, también baja la cantidad de accidentes que se pueden presentar durante la noche, y un accidente de tránsito puede saturar fácilmente un centro hospitalario. Y tal vez la gente no entiende todo esto, que se convierte en una cadena. Sí, vamos a ver, si uno hace, en este momento se le ocurre participar, bueno, en su vida cotidiana, usted sufre un accidente como nos puede pasar a cualquiera, en el que usted no tiene la culpa por situaciones externas o por otras personas, sufrió un accidente. Es un paciente crítico que la Cruz Roja va a atender en la calle, que requiere una unidad de soporte avanzado, que requiere reanimación en el lugar, que requiere sueros, medicamentos, que requiere un alto nivel de atención. ¿Qué le espera a ese paciente en el hospital en este momento? No le espera una sala de UCI con 20 camas, de las cuales solo 10 están ocupadas, y podemos meter ese paciente crítico. Si logra pasar de la sala de shock a la unidad de cuidados intensivos, si va a llegar a esa unidad de cuidados intensivos, el panorama en este momento es como pararse básicamente en el portón de un estadio en una final y verlo todo lleno, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. Entonces, ¿es culpa de la persona? No es culpa de la persona. Eventualmente a cualquier persona le puede suceder un accidente, pero es necesario exponerse a tenerlo en este momento. Esa es la invitación muy respetuosa a la gente. No, por supuesto, no se puede obligar a las personas a entender y asumir, pero nosotros, siendo el tico, que es una persona de buena voluntad y de un pensamiento en general, la mayoría de nuestra población positivo, que el tico pura vida, siempre está esa esencia en nosotros. Por respeto a los demás, y estamos seguros, uno evita exponerse en la calle a que le suceda algo. Obviamente no es un momento para que uno se enfieste, tome licor de manera exagerada y maneje en condiciones no aptas un vehículo, porque puede sufrir un accidente y pasa lo que les estoy diciendo, va a terminar en una unidad de cuidados intensivos que está saturada. ¿Hay cama para esa persona? Bueno, habrá que hacer el espacio. Los hospitales no es que nos pasan diciendo ya no hay camas y simplemente se cruzan de brazos a que la gente fallezca. Eso no está pasando. Los hospitales están haciendo un gran esfuerzo. Nosotros aquí tenemos médicos voluntarios de los hospitales, que son compañeros nuestros, que no solo trabajan en los hospitales, sino que vienen a ayudarnos aquí a atender personas en la atención de emergencias, y ellos nos han demostrado y nos han explicado, y por supuesto lo sabemos por los medios y por los contactos en los hospitales que tenemos, que los hospitales hacen un gran esfuerzo para mantener los servicios habilitados, separando áreas, creando nuevos salones, metiendo más camas. Pero cuando uno dice, metamos camillas en este salón es un salón para dar clases, aquí en la Cruz Roja podemos meter 12 camillas, por decir algo, pero camillas las podemos conseguir en cualquier lado. El problema es que necesitamos monitoreo cardíaco, bombas de infusión para colocación de medicamentos, sistemas de monitoreo de constantes vitales. Necesitamos un montón de equipo para una unidad de cuidado intensivo, para una camilla de cuidado intensivo. Quiero hacer esa interrupción, claro, para que nos dijera más bien esa diferencia, ¿verdad?, de una cama de hospital a una cama UCI, que cuántos incluso profesionales deben trabajar y cuánto costoso es eso. Es un dato que por supuesto sabemos que es caro, y se lo voy a poner en este contexto. Nosotros tenemos 2 ambulancias de soporte avanzado aquí en Alajuela, especializadas en la atención de situaciones críticas. Esas ambulancias, cada ambulancia costó $70,000. Cada ambulancia de ellas lleva un monitor cardíaco que vale $28,000. Solo el monitor cardíaco. Lleva un aparato que me hace compresiones torácicas al corazón en paro cardiorrespiratorio, que son como un socorrista mecánico, le llamamos nosotros, que hace compresiones cardíacas, que vale $20,000. Entonces, si empezamos a subir, tienen ventilador automático sencillo, que no es como el de una UCI, es básico, pero nos sirve para ir ventilando a ese paciente que requiere ventilación en la calle. De la emergencia. Claro, ese aparato vale otros $15,000. La camilla vale $10,000. Y usted empieza a sumar en una ambulancia el monto total, y estamos hablando como unos $150,000. ¿Qué tenemos nosotros en una unidad de cuidado intensivo? Prácticamente tenemos una ambulancia de esas con mucho más insumos todavía, medicamentos, personas que tienen que estar vigilando ese paciente en esa unidad. Profesionales especializados. Especializados, ¿y cuál es el costo? Entonces,
No es que se le asigne un costo financiero al tema, pero es una realidad, o sea, las cosas tienen un costo al final, pero sobre todo tengo todos esos profesionales, tengo todos esos equipos disponibles. Nuestro país es un hermoso país, pero es un país pequeño, es un país con limitaciones. No tenemos los recursos de los grandes países, y ustedes, amigos, que nos están viendo, pueden comparar con otras naciones poderosas, con una gran capacidad económica, y no es solo eso lo que resuelve el problema. La India está extremadamente saturado, con una de las poblaciones más grandes del mundo, Estados Unidos sumamente afectado en algún momento. Es algo que se sale del control no de un país, sino de cualquier país, de un sistema prehospitalario como el nuestro, como el de la Cruz Roja en Costa Rica, que brindamos el servicio, con mucho gusto, pero también tenemos limitaciones. Entonces, todo este comentario lo hago en función de que no nos expongamos si no es necesario. El COVID viene a generar un montón de problemas más en nuestras casas, tensión, encierro, estrés, poco contacto con las personas, pero tenemos que buscar mecanismos alternativos que no nos enfermen. Hay otras enfermedades que nos genera este encierro, pero hay que tratar de que la presión por estar en la calle no nos gane y no nos exponga. Cuando hacemos una reunión de amigos y no somos cuidadosos, podemos contagiar a más personas. Ahora, la consulta que me da Alejandro el espacio para hacerle esta consulta. Usted hablaba un poco del tema de la tensión que se maneja en las casas. ¿Cómo ha sido la situación que han vivido los mismos socorristas, los mismos cruzrojistas, ustedes que están juntos atendiendo esas emergencias, estar yendo a diferentes casas, alistándose con ese equipo? Porque esa tensión ustedes también la están manejando y tienen que abordarlo con cada compañero. Imagínense como en los centros médicos, que usted es un conductor de los nuestros que tenemos en este momento en servicio, y ustedes en su casa oyen sobre el COVID, ven las noticias y eso es el día a día, pero están en sus casas y nadie ha estado contagiado en su hogar. Y sin embargo, nuestros conductores, paramédicos, socorristas, inclusive el personal administrativo, no solo en esta base, sino a nivel país, Cruz Roja, sale a un servicio con un paciente contagiado de COVID, viene, se cambia, sale a otro servicio contagiado de COVID, y ese conductor nuestro, o esos conductores nuestros o paramédicos estuvieron expuestos a 10, 15 casos por noche, o sea, la exposición es altísima. Entonces, ¿por qué lo menciono de esa manera? Porque el nivel de estrés de nuestra gente también es cansado. Tenemos compañeros que no pueden visitar a sus hijos regularmente como siempre lo hacen, porque pueden exponer a sus familias. Eso era lo que quería hacer la consulta, porque son personas que tienen familias, claro, como cualquier otro de los claro, licencias, y cómo manejar esa situación a nivel familiar también. Claro, y llegar a la casa, cambiarse totalmente su ropa, bañarse. Nosotros les damos un montón de herramientas para que se protejan, pero ellos tienen que seguir un protocolo estricto y tienen que hacer sus propios planes familiares de contención, porque viven sumamente expuestos al virus en el día a día. Nosotros nos pueden llamar a un accidente en una autopista con un paciente prensado por colisión, y ese paciente puede ser que iba para el hospital a recibir atención porque tiene COVID. Entonces, el COVID está alrededor de todas las emergencias del día a día que vivimos. Hemos sido muy cuidadosos. ¿Ha habido afectación a nivel de Cruz Roja? Claro que ha habido afectación. Hay un proceso en que determinamos que hubo un riesgo, que hubo una exposición o hay contagio. En eso el Ministerio de Salud nos ayuda con las pruebas inmediatamente, y esa persona pasa por un proceso ya estipulado en el que lo mandamos a su casa o lo aislamos. Inclusive en algunas partes del territorio nacional se les ha asignado un lugar para vivir que no sea en su propia casa, porque el nivel de exposición es muy alto. Sin embargo, para lo expuesto que tenemos a nuestro personal, siguiendo las reglas de lavado de manos, limpiarse los pies, cada vez que venimos de un servicio sanitizamos las ambulancias, los equipos de protección que compramos constantemente, el nivel de contagio para nuestro grupo de trabajo es muy bajo para el nivel de exposición más bien que tienen. Pero por supuesto que hay una gran tensión en el día a día de que puedo ser afectado, y recientemente tuvimos un conductor nuestro, compañero, que ya prácticamente se reincorporó al servicio, que estuvo en una situación crítica, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, estuvo intubado, etcétera. Entonces, todavía tenemos compañeros paramédicos, conductores y socorristas a lo largo y ancho del país con afectación, por supuesto.
Quiero enviar un gran saludo para nuestro compañero y amigo Johnny Gómez, que ha estado en sintonía. Un saludo, Johnny, un gran compañero. Un gran amigo, lo queremos mucho, lo estimamos. Y también a Johnny Castro, que está en sintonía, colega periodista. Gracias, Johnny, por estar con nosotros. Queremos indicarle que estamos en el espacio de Alajuela Informa y usted puede seguir también las noticias por medio del Facebook y por medio de nuestra página alajuelainforma.com. ¿Hay algún número, don Luis, de cantidad de casos? Sabemos que pueden bajar, pueden subir, pero promedio, por lo menos de los últimos 15 días, de casos que se hagan traslados a los centros médicos de Alajuela. Claro, digamos, de esos 118 que le mencionaba, bueno, 173 casos trasladados en Alajuela en el mes de abril. Se los voy a decir desde enero. Enero 157 casos. Bajamos en febrero a 48. Marzo empezamos a subir, el famoso mes de abril, ¿verdad? El finales de marzo y abril, por supuesto por la Semana Santa, porque la gente de alguna manera estuvo un poco relajada en las condiciones de cuidado y de burbuja familiar. Aumentó en abril a 173 casos y en mayo 118 a esta altura del mes. Es muy probable que superemos la cantidad de casos totales del mes de abril. Hablando de, por lo menos, eso varía dependiendo de días. Hay días que atendemos 10 casos, hay días de 5, hay días de 3, pero la tendencia, por supuesto, es a un aumento importante en la cantidad de casos, no solo de nosotros en el cantón, sino en toda la región de Alajuela, por supuesto, y a nivel país. Como les digo, como cantón, el segundo cantón con más casos por detrás de San José. Sí, en este momento, ese es un tema que quería comentar con usted, es la cantidad de casos activos. Alajuela es el primero en este momento, según el último reporte de la Caja Costarricense de Seguro Social, 5.798 casos activos en este momento, 126 solamente en el último día. Y es una situación verdaderamente preocupante, un cantón muy grande, muy poblado, y ustedes con un trabajo que se tienen que duplicar prácticamente. Con un nivel de afectación altísimo. Y era lo que les he estado mencionando durante toda la entrevista. ¿Cómo impacta nuestra capacidad de respuesta a todo lo demás? Ya la enfermedad por COVID ya es una gran complicación. Nuestros hospitales están a punto, por no decir que están saturados. Siguen recibiendo pacientes, sí, pero cada vez es menos, la brecha es más corta de lo que pueden recibir ellos. El hospital de Heredia recientemente le dijo a la Cruz Roja Costarricense por un periodo de horas que no podía recibir pacientes. Entonces la Cruz Roja con otras clínicas, obviamente el sistema de salud es sumamente eficiente, pero insisto, tiene una limitación al final en la capacidad de recibir. El hospital de Alajuela ha estado recibiendo en general pacientes, a veces los segregamos a otras clínicas, pero ¿cuánto tiempo podemos seguir a este ritmo? ¿Cuánto tiempo podemos? Los recursos no son infinitos. En algún momento el hospital nos va a decir, Cruz Roja Costarricense, Alajuela ya no le puedo recibir pacientes. Y tendremos que ir a la Marcial podría decir, no, ya no recibo pacientes, tendremos que llevarlos al México, ¿a dónde los vamos a llevar? El Heredia no los va a recibir. Va a depender, no podemos decir en este momento qué vamos a hacer porque es dinámico, eso en el día a día va variando conforme a las cifras. Entonces, en el momento que eso suceda, tendremos que tomar una decisión de a dónde vamos a llevar ese paciente que acabamos de recoger en Villa Bonita, en el Cacao de Alajuela, y a dónde va a terminar esa ambulancia y cuánto tiempo le va a tomar para que la siguiente persona que tenga manifestados sus síntomas de COVID sea atendida. ¿Cuánto va a tener que esperar? Y tampoco es la idea en este momento que ustedes digan, bueno, y mejor vamos ya al hospital, llamemos todos, porque los hospitales están sumamente saturados. Entonces, hay una preocupación, solo hay algo que podemos hacer, todos los que no trabajamos en los servicios de emergencia, que es cuidarnos, no exponernos, tratar de solidarizarnos con lo que está pasando. Nosotros respetamos muchísimo todas las posiciones, si alguien no está de acuerdo, pero por lo menos le pedimos solidaridad para con el prójimo. Con el tema de las restricciones que se han puesto y lo que ha significado para los costarricenses, hacen dos consultas acá muy interesantes. Una es, ¿qué piensa de las restricciones? ¿Cree que se ocupan más por parte de la Cruz Roja Costarricense en este momento de la situación que estamos en el pico más alto, más crítico desde el inicio de la pandemia? Y la otra consulta que se hace,
lo de los centros educativos, que mucha gente se hace la consulta, la situación con los centros educativos. Ustedes que son la primera línea de ataque a esta enfermedad, ¿cuál es su opinión? Vean, la Cruz Roja, lógicamente por principios, no nos involucramos en la toma de decisiones de las demás organizaciones en cuanto a las acciones que se deben tomar o no, no solo por un respeto a esas organizaciones, sino porque no tomamos, no nos acomodamos a una posición u otra, porque al final nuestra preocupación es ver cómo atendemos a la población vulnerable que requiere un servicio, que en este caso un servicio hospitalario. ¿Qué significa eso? Bueno, y lo conversaba con un amigo. Para el gremio médico, el gremio de la atención médica, llámese entre hospitales, enfermeros, paramédicos, la gente del campo prehospitalario también, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Que usted no vaya a perder su vida por una enfermedad que en este momento de alguna manera podríamos tratar de controlar, de no exponernos. Pero hay toda una porción de la población que necesita seguir trabajando, que necesita seguirse alimentando, que tiene gastos, que tiene cosas. Nosotros todos hemos visto redes sociales y publicaciones y la gente se parcializa por un lado o por otro y entendemos la posición de la gente y entendemos todas sus posiciones y entendemos que el gremio médico en este momento pida que se declare una alerta roja porque realmente hay una gran emergencia a nivel intrahospitalario, a nivel prehospitalario. Y entendemos que el gobierno podría no dar por aceptado que sea así, porque tendrá que tomar otras condiciones y otras situaciones y otras variables. La restricción entendemos que al evitar que más gente circule en la calle o esté en eventos o está en la playa o pueda ir a hacer visitas o pueda ir a hacer paseos, lógicamente debería reducir la cantidad de contagios. Si la gente tiene menos movilidad, es muy probable que haya menos contagios. Realmente la evidencia lo dice así, ¿verdad? Cuando salimos más a la calle aumentan los contagios, cuando hay menos gente en la calle se reducen. En fin, las restricciones son necesarias, serían las ideales, eso es lo que yo le puedo contestar. Sería ideal estar restringidos todos en nuestra casa. ¿Es funcional para integralmente una persona que trabaja, que tiene necesidades, etcétera? No, eso va a afectar nuestras vidas y lo mencionaba al principio de la consulta. Entonces, yo no le puedo decir si las restricciones son adecuadas o no, lo que sí les puedo decir es que cuando hay una restricción importante, hay una disminución en los casos. Y si hay una disminución en los casos, hay una disminución en las hospitalizaciones. Y si hay disminución en las hospitalizaciones, lógicamente hay menos gente en UCI, hay menos. Eso rebota en otro sector, a nivel económico, a nivel de mi capacidad de supervivencia con mi familia, a nivel de que yo pueda conseguir mi salario mes a mes. Sí, claro, eso es una realidad. Por eso es que esta emergencia no la ha resuelto prácticamente ningún país. Y por eso es la complicación para los mismos gobiernos. No, es ese balance que tiene que haber el tema de salud y el tema... Si cerrase el país, a una gran parte de nosotros va a reclamar que necesitamos movernos. Pero si lo abre totalmente, hay una gran parte de nosotros que va a hacer una gran presión porque se pone en riesgo la vida del ser humano. Al final, mucha gente dice que es muy poca la afectación porcentualmente. La Cruz Roja está aquí desde hace muchos años por una persona, o por dos, o por tres. Realmente para nosotros es importante una sola persona, de ahí en adelante son demasiados. Entonces, realmente la Cruz Roja lo que sí le preocupa es tratar de atender a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo. Sí hacemos recomendaciones y somos parte de que la gente se quede en sus casas dentro de lo posible. Por eso decimos, si tiene que salir, salga porque es estrictamente necesario que trabaje. Las empresas tienen sus medidas de contención, los negocios, etcétera, seguir esas medidas, pero la responsabilidad total está en cada uno de nosotros de cumplir esas medidas para no exponer a las personas que están alrededor nuestro. Estamos conversando con Luis Diego Delgado. Él es el presidente de la Cruz Roja costarricense acá en Alajuela y estamos en el espacio de Alajuela Informa. Quiero recomendarle que si usted pues desea adquirir ropa de calidad, tenemos ropa para niños, para mujer, para caballero, hay ropa estampada, sublimada, deportiva. Llame al 6441-8218, 6441-8218 es la ropa arcaica y puede preguntarle a César Sancho por la posibilidad de distribuir esta ropa al por mayor. Y también manteniendo los protocolos de salud, el lugar que usted puede visitar para degustar una buena cena, un buen almuerzo es
el lugar llamado El de Carnes, el restaurante con menú ejecutivo, también una parrillada riquísima, cócteles, imagina una parrillada para 2 personas, chorizo, pollo, lomito, costilla de cerdo, vegetales, un lomito especial con camarones, el lugar para que usted pueda hacer, como decíamos, una buena reunión de negocios, para que celebre una ocasión especial con su familia, siempre con todos los protocolos, siempre en burbuja, muy preocupados por su salud. El de Carnes le espera 50 al este y 100 metros al norte de la bomba La Tropicana, aquí en Alajuela, mi estimado Igor. Así es, vamos a hacer un saludo a doña Mili Ujueta, dice, bendiciones para todo este personal, gracias por este trabajo y la dedicación que tiene la Cruz Roja Costarricense. Igualmente el saludo hasta Chicago. Gustavo Rodríguez nos está viendo desde Chicago y nos hace este saludo y resalta la labor que hace la Cruz Roja Costarricense en esta y en todas las ocasiones. Dice que hay algún tipo de emergencia. Igual en sintonía Francisco Herrera Solano, y quizás yo quisiera, don Luis, reiterar eso de quitarnos el machismo, de quitarnos el miedo y de ver que antes era el tema de la temperatura fuerte, los signos que eran muy vistosos. Claro. Ahora es algo de oxígeno, ahora es algo de que si ya, algo muy sencillo, si hay agotamiento, si ya nos complica un poco respirar, pues entonces que sepamos que estamos en una situación complicada. Claro. Y además, como usted lo decía al principio del espacio, ser muy claros, ser muy diáfanos con ustedes, decirle, tengo esto, claro, y esto, me sucede esta situación, explíqueme, ayúdeme, oriénteme. Claro. Cuando se llama por teléfono. Alejandro, y tal vez para que donde Diego nos lo explique también, los minutos, esos minutos que pueden pasar de una atención rápida, ¿qué tanto puede afectar? Hay gente, muchos de los pacientes que trasladamos son pacientes COVID positivos, que saben que están positivos, pero la enfermedad empieza a afectar poco a poco más la condición en sus casas, ¿verdad? Como les he dicho, los pacientes confirmados asintomáticos y que ya tienen un examen o que ya tienen un reconocimiento del sistema de salud, pues se ponen en cuarentena bajo un procedimiento, ¿verdad? Típico, ¿verdad? De que te mandan a la casa para que guardes reposo y puedes tener ciertas molestias, pero controladas. Muchos de esos pacientes, conforme avanza los días, empieza la complicación de que me cuesta un poco respirar, tengo apretado el pecho, empiezan a evolucionar. Esos son algunos de los pacientes que nos toca atender en el día a día. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no todo el mundo tiene, no todas las personas, tienen en su casa un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso en las farmacias puede andar entre 25, 30 mil colones más o menos el aparatito. Ya en muchas casas tenemos termómetros digitales porque obviamente la enfermedad nos ha movido a tener que comprar algunas cosas, pero si no tiene ese oxímetro de pulso, esa dificultad para respirar realmente, que usted siente que le podría molestar el pecho, que le falta esa sensación de que le falta el aire y que no está relacionada a un proceso de ansiedad, ¿verdad? Porque yo puedo sentir que me falta el aire, pero realmente tengo un nivel de estrés altísimo, se refleja en mi cuerpo fisiológicamente hablando, y entonces sí, siento un ahogo, etcétera, pero es porque estoy bajo un nivel de tensión y estrés muy alto, inclusive hasta por la enfermedad. Pero en general, si es una condición real de que me duele el pecho, me cuesta respirar, siento que me ahogo, ese paciente cuando nos llama, si la oximetría está muy baja, nuestra valoración, a nuestro abordaje que llamamos del paciente, que es cuando estamos frente a él, el manejo es lo más breve posible. El paciente va a fallecer en ese momento. Tendría que haber evolucionado durante muchos días y horas y haber tenido patologías o enfermedades de fondo, o ser pacientes con otras enfermedades y que realmente cuando llegamos en sus casas, los familiares nos dicen que es un paciente ya reconocido con múltiples enfermedades, que lo que vino fue a exacerbar la condición en la que está, sí puede ser peligroso y puede ser un tema de minutos para poderlo resolver. Y si es un paciente que ha venido progresando poco a poco, cuando llegamos, aunque sus oximetrías estén bajas, se trasladan al centro médico y podrían ser manejados en términos de que el hospital los pueda recibir y todo, rápidamente. O sea, el paciente siente ese ahogo, realmente no es un tema pasajero, sino que es de días, ya está confirmado que es COVID, ya tiene familiares con COVID,
y entonces nos llama y cuando lo atendemos se moviliza lo más rápidamente al centro médico. Un paciente así nosotros vamos a tratar de no manejar su vía aérea y otras cosas hasta que llegue al centro médico para que sea clasificado y pueda ser dirigido al área de observación o de cuidado intensivo, etcétera, lo que defina el hospital con ese paciente. O sea, el tiempo va a depender de la condición y el historial del paciente. Don Luis, sabemos también que cada caso pues será muy distinto, muy particular, pero una vez ustedes dejan al paciente, ¿qué es lo primero que hacen en el hospital? Si es la oxigenación, la valoración. Hacen un chequeo completo y ellos deciden si realmente los síntomas que tiene el paciente están relacionados al COVID, tienen que hacer una verificación, inclusive eso podría significar una prueba. Si el paciente no está en una condición que realmente esté poniendo en riesgo su vida, le van a hacer la prueba y lo van a enviar a su casa. Y hay diferentes decisiones que puede tomar el área de valoración de pacientes COVID que tienen los hospitales. Entonces, va a depender mucho de la condición. Si realmente no es necesario, definitivamente yo no recomendaría ir a un centro médico. O sea, si realmente no hay una condición crítica de fondo, no lo hagamos, o sea, porque puede ser que de pronto no era no era el COVID lo que teníamos, era otra situación y nos vamos a exponer. Lógicamente hay situaciones de emergencia que van a requerir que vayamos a un centro médico y eso va a significar, los centros médicos tienen diferenciadas las áreas de atención, no están mezcladas las cosas y hay emergencias que se manejan en una sala de shock de emergencias como siempre y hay pacientes que se manejan en su área COVID. Entonces se segregan, se separan, ¿verdad? Para que, y eso como lo hacemos nosotros, que tenemos una ambulancia para el COVID y una ambulancia de soporte avanzado. Que la ambulancia de soporte avanzado tenga que atender a un paciente COVID grave, sí, claro que puede ser, y están preparados los muchachos para eso. Pero va a depender mucho de la condición del paciente para que el hospital decida cuál va a ser la decisión. No, vaya a la casa, vaya a la clínica, no, le vamos a hacer un muestreo. No, usted ya está confirmado. Se interna directamente porque la situación es muy grave o simplemente se le da un poco de oxígeno y puede continuar. Exactamente. Tal vez para ampliar un poquitito el tema con el centro hospitalario, acá en Alajuela, el Hospital San Rafael de Alajuela, ¿cómo es la comunicación que se maneja por parte de Cruz Roja cuando tienen un caso sospechoso? Cuando se está trasladando a ese paciente al Hospital San Rafael de Alajuela, ¿se hace un protocolo de espera de ese paciente? ¿Cómo se maneja? Los pacientes graves antes de la pandemia, en situaciones de emergencia, atropello, colisión, paro cardíaco, todo ese tipo de cosas, siempre hay un mecanismo de aviso al centro médico para que nos esperen por ese paciente. Entonces ganamos tiempo, nuestros paramédicos o nuestros socorristas atienden en el lugar, agarran a ese paciente, lo abordan, le hacen todo lo necesario para llevarlo en la misma condición, una condición mejor, pero que el paciente no empeore. Se avisa al centro médico y ellos nos esperan. Sí ha habido un pequeño retraso en la recepción, porque los médicos ahora quieren estar seguros de si ese paciente, ellos tienen que prepararse en su sala de shock y todos ponerse sus equipos de protección, o ese paciente puede ser referido al área de COVID sin necesidad de que pase por una sala de shock. Entonces ahí viene el problema de que sí seguimos sumando minutos a la atención de un paciente grave. En el caso del COVID, si cuando nosotros abordamos un paciente y la familia nos dice que es un paciente que está confirmado COVID, que venía evolucionando mal, y cuando llegamos es un paciente que tiene muy comprometido todos sus sistemas y que podría perder la vida, se le da un manejo igual como un paciente crítico y se traslada inmediatamente al centro médico con oxígeno y con todas las medidas del caso y todo lo que requiera. Hay pacientes que han requerido lamentablemente reanimación en sus casas, hay pacientes que han requerido reanimación de camino, ha pasado de todo, ¿verdad? O sea, realmente no es como lo ve uno en las noticias a nivel internacional, sino que eso es lo que se ve en el día a día. Entonces, a veces no nos da chance, a veces el paciente está mal en su casa, tiene otras enfermedades de fondo, hizo paro cardiorrespiratorio. Recientemente atendimos un caso, nos llamaron, fue una llamada no de COVID, sino un paciente en paro cardiorrespiratorio. Pues resulta que en la familia habían cinco personas afectadas por COVID y eso no lo declararon en la llamada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros fuimos a un paro, vamos siempre con cuidado, pero es donde necesitamos que la gente, aunque están en una emergencia, entendemos su ansiedad a la hora de hacer la llamada, que traten de recordar y dar la mayor cantidad de datos para nosotros ir preparados para ello. Lamentablemente esta persona se declaró fallecida en su casa.
porque bueno, el sistema es complicada, el tema de reanimación y traslado de pacientes en este momento a los centros médicos. Estamos transmitiendo en directo acá desde la Cruz Roja costarricense, la sede en Alajuela, y un corresponsal, Francisco, nos indica que la escuela Manuel Francisco Carrillo de Canoas acaba de anunciar clases virtuales y no van a recibir estudiantes de manera presencial. Esa es una noticia que está generándose en estos momentos acá en Alajuela. Gracias a Francisco por la sintonía y por el reporte. También para un gran cruzrojista, uno de los integrantes de esta gran familia de la benemérita Cruz Roja costarricense, es Leo Bonilla, que está en nuestra sintonía. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Y también, por supuesto, a Fred Mafioli, que hace su reporte de sintonía. Excelente programa, muy profesionales, informativo. Igor y Alejandro dice: gracias a la incondicional Cruz Roja costarricense. En verdad que un agradecimiento para ustedes, porque sabemos que es la labor, pero sabemos que dan más, sabemos de todo esto, y por eso queríamos dedicarles este programa, no solo para informar, sino también para hacer de alguna manera un homenaje a esa labor de ustedes, mi estimado Igor. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado y por darnos ese espacio y contarle un poco a los costarricenses esa labor que realiza la Cruz Roja costarricense. No, muchas gracias a ustedes. La Cruz Roja no es una entidad lejana, es una entidad que es parte de la comunidad, son sus primos, sus hermanos, sus vecinos, y la Cruz Roja está construida por gente, por voluntarios en la mayoría de los casos, y es la gente de la comunidad. La Cruz Roja es nuestra, realmente. Y buenas noches a todos, cuídense muchísimo. Muchísimas gracias, don Diego, y gracias, Alejandro, y por supuesto también saludar, hablando del tema de COVID, a nuestro gran amigo Adrián Méndez. Dichosamente ha salido de un mes verdaderamente complicado, un colega que ha estado en una situación muy crítica en el hospital de Cartago, y gracias a Dios él ha salido de esta excelente situación, noticia. Ya despertó, y por supuesto el saludo para él. Sí, y todos aquellos que de alguna forma pues se han visto resentidos, golpeados, particularmente me golpeó mucho el fallecimiento de Osvaldo Alvarado, claro, el colega. Conocido, claro. Lo quisimos mucho porque compartimos muchas cosas, la información, el hecho de hacer parodias, el amor por la música, el amor por los animales, y ahí es donde lamentablemente, como se ha dicho muchas veces en los últimos días, los números adquieren rostro. Y nos llegan, en verdad nos golpean, y ahí es donde tenemos que ver ese cuidado que debemos tener todos, porque se lo decía ahora don Luis, Igor y amigos y amigas, ver doctores, claro, que uno los tiene tan en alto, y uno dice, ¿cómo se van a descuidar? Es que no es tanto de un descuido, es sencillamente el hecho de que son seres humanos y se han visto afectados, y correcto, también todos los organismos son distintos, y también incluso algo que no tocamos, las mismas cepas son distintas, y entonces no sabemos exactamente qué nos está afectando ahora, y como lo decíamos Igor, no es solo lo que nos afectaba antes con ciertos síntomas, sino que hay que estar al día con todo lo que está sucediendo. Así es, por supuesto, y el llamado que hace la Cruz Roja costarricense y hacen las mismas autoridades es: si no tiene que salir de su casa, mejor no salga. Esta pandemia va a continuar todavía muchísimo tiempo más, es lento el proceso de la vacunación y la gente tiene que entender. Próximo lunes estamos desde el de Carnes. Así es, vamos a seguir, por supuesto, con Alajuela Informa, la entrevista, y por supuesto síganos también por www.alajuelainforma.com. Muchísimas gracias por su atención, que la pasen bien.